Di hola al río, susurró Savannah, su aliento helado contra mi oído. Antes de que pudiera girarme, sus manos se apretaron firmemente contra mi espalda. Tropecé, mis caderas gritando en protesta, y lo siguiente que supe fue que el mundo se inclinaba. El agua fría se abalanzó para encontrarme, tragándose mi cuerpo entero. Mi hijo, Caleb, estaba de pie en la cubierta a solo unos pies de distancia. Su rostro estaba en blanco, sin shock, sin horror, solo la leve curva de una sonrisa que me lo dijo todo. Esto no fue un accidente. La corriente me arrastró, alejándome del reluciente barco blanco que apenas unas horas antes se había sentido como una promesa de reconciliación. Mientras luchaba por mantener la cabeza fuera de la superficie, un solo pensamiento me cortó el terror como un cuchillo: mi propio hijo me quiere muerta. Pero déjenme retroceder, déjenme contarles cómo un martes por la mañana perfectamente ordinario se convirtió en una traición tan afilada que casi me saca de la existencia. Soy Elena Marsal, de 66 años, viuda, madre de uno. Mi esposo, David, murió hace 2 años, dejando atrás una extensa compañía de logística que él y yo habíamos construido de la nada. Cuando él falleció, el imperio se hizo mío, no de sus hermanos, ni de la junta directiva, sino mío. La única dueña de una fortuna valorada en casi $7.000 millones. Y desde entonces, mi vida había sido un acto de equilibrio entre el dolor, la recuperación, y la esperanza desesperada de que mi hijo todavía me quisiera como su madre, no solo como su banco. Así que cuando Caleb llamó esa mañana, personalmente, no a través de su secretaria, mi corazón se alzó. No me había llamado directamente en meses. Su voz era cálida, casi juvenil, mientras decía: «Mamá, celebremos tu recuperación de la cirugía. Solo tú, yo y Savannah. Una salida familiar. Tenemos el barco esperando». Debí haber oído el peligro en esas palabras, debí haber sentido la falta de sinceridad arrastrándose bajo su tono, pero la soledad nos hace tontos a todos. Y después de semanas de terapia física por mi reemplazo de cadera, no quería nada más que creer que mi hijo se preocupaba. Me puse el vestido azul marino que David solía amar, el que decía que hacía mis ojos más brillantes, y llamé a un taxi al muelle en Trenton. El barco resplandecía bajo la luz del sol de la mañana, 40 pies de blanco pulido, un lujo que gritaba de dinero gastado demasiado libremente. Caleb me saludó con un abrazo que era todo un espectáculo, y Savannah observaba desde la cubierta con una sonrisa tan afilada como un vidrio roto. El río brillaba a nuestro alrededor, tranquilo y acogedor, pero no tenía idea de que, debajo de la superficie, el peligro circulaba, esperando el momento en que bajara la guardia. Y cuando llegó, fue mi propia familia la que me empujó. El río fue despiadado, el shock del frío me robó el aire de los pulmones, y el peso de mi vestido empapado me arrastró hacia abajo. Por un instante, el pánico me arañó, mi cadera palpitaba, mi pecho ardía, y un pensamiento cruel cruzó mi mente: así es como termina. Después de todo, ahogada como nada más que un error en el agua, pero nunca he sido del tipo que se va tranquilamente. Me quité los tacones, me abrí camino hasta la superficie y jadeé por aire justo a tiempo para ver el barco alejándose. Savannah ya estaba en el teléfono, su voz se escuchaba débilmente a través del agua. Caleb ni siquiera miró hacia atrás, ni una sola vez. La traición dolió peor que el frío, traté de gritar, pero mi voz se quebró, tragada por la inmensidad del río Delaware. La corriente me llevó más lejos, mis brazos tensos contra el arrastre de la tela y el peso de la traición presionando contra mis costillas. Por un momento, casi me rendí. Luego, la salvación. Un arrastrero de pesca apareció en la curva, su estructura oxidada cortando la luz del sol. Un hombre de unos 60 años, corpulento y curtido por años en el agua, se inclinó sobre la barandilla. Sus ojos se estrecharon y luego se abrieron en shock. «Aguanta, señora», gritó. «Tyler, trae la cuerda». 2 brazos fuertes me subieron a bordo momentos después, los suyos y los de un adolescente larguirucho con la misma mandíbula afilada. Me desplomé en la cubierta, tosiendo agua del río, temblando tan violentamente que mis dientes castañeaban. «Santo infierno», murmuró el hombre, envolviéndome en una manta de lana que olía a sal y humo. «¿Estás tratando de que te maten?». Sacudí la cabeza, aún jadeando. «No, mi familia, ellos trataron de matarme». Me estudió en silencio, sus ojos grises afilados,
no juzgadores, sino calculadores. El chico, Tyler, parecía horrorizado, pero curioso. Soy Frank Doyle, dijo finalmente el hombre, con voz grave. Este es mi nieto. Salimos temprano para atrapar stripers, pero parece que atrapamos algo más en su lugar. Lo agarré del brazo desesperadamente. Por favor, no pueden decirle a nadie que me encontraron, aún no. La frente de Frank se arrugó. Eso es algo del diablo que me pides, señora. ¿Estás en algún tipo de problema? No un problema, dije, mi voz temblando, una guerra, y si saben que sobreviví, terminarán el trabajo. Durante un largo momento, no dijo nada. Luego, lentamente, asintió. A veces lo correcto no es lo que la ley dice. Está bien, te quedarás callada, diremos que vimos madera a la deriva, pero será mejor que me cuentes toda la historia. Me apreté la manta, mi cuerpo aún temblando, pero mi mente agudizándose con una claridad que no había sentido en meses. Creen que estoy muerta, susurré, y voy a dejar que lo piensen hasta que los destruya. 4 días después, me escondí bajo la sombra de un viejo roble en el borde del cementerio Greenwood, un velo negro prestado cubriendo mi rostro. Desde donde estaba, tenía la vista perfecta de mi propio funeral. El ataúd era plateado, pulido, absurdamente caro, vacío, por supuesto, una pieza de exhibición para los vivos, no un lugar de descanso para los muertos. Filas de sillas estaban llenas de dolientes, algunos genuinos, otros allí por el espectáculo. Y en el centro de todo estaban Caleb y Savannah, vestidos de negro impecable. Parecían la imagen de los hijos afligidos tan perfectamente que podría haber sido teatro. Los ojos de Caleb brillaban mientras aceptaba las condolencias, mientras que Savannah se secaba las mejillas con un pañuelo de seda. Para cualquiera que estuviera mirando, eran la imagen de la pérdida. Para mí, eran mentirosos de pie en un escenario que habían construido a partir de mi supuesta muerte. Me mordí el interior de la mejilla hasta que probé el hierro. Los reporteros se cernían en los bordes, las cámaras haciendo clic. Ya había visto los artículos. Según el Trenton Times, yo había sido víctima de la cruel imprevisibilidad de la edad. Citaron a Caleb afirmando que yo había mostrado signos preocupantes de confusión en los meses previos al accidente. Savannah había ido aún más lejos, sollozando a la prensa sobre su miedo a que Elena se extraviara un día y nunca regresara. La narrativa estaba establecida, no era una víctima de la traición, era una anciana confundida cuya declinación había terminado trágicamente en ahogamiento. Escaneé la multitud buscando rostros familiares. Mi vecina, la señora Dalton, estaba allí, las lágrimas fluyendo abiertamente. Viejos amigos de mi grupo de la iglesia, incluso el doctor que había realizado mi cirugía, su cabeza inclinada respetuosamente. Estas personas realmente me lloraron. Esa fue la parte que más me dolió. El dolor genuino se torcía en combustible para las mentiras de Savannah y Caleb, pero luego noté algo extraño. Mi abogado de toda la vida no estaba allí, tampoco mi contador, y mi asesor financiero, el que nos había guiado a David y a mí a través de décadas de decisiones, estaba notoriamente ausente. ¿Por qué las personas que manejaban mis miles de millones no asistirían al funeral de la mujer a la que supuestamente servían? A menos, por supuesto, que tuvieran otros roles que desempeñar. Mientras el pastor continuaba monótonamente, Savannah se inclinó hacia el hombro de Caleb, su rostro en ángulo lo suficiente para las cámaras. Se veía hermosa, trágica, casi santa, y me di cuenta de que estaba jugando no solo por simpatía, sino por legitimidad. Cada lágrima era una inversión en su nueva vida. Mientras los dolientes se lamentaban, agarré la corteza del roble, mis uñas hundiéndose. Que entierren una caja vacía, que vendan mi imagen como senil y perdida, porque mientras lloran a un fantasma, yo estoy mirando, esperando, y muy viva. Esa noche, mientras los ecos de mi propio funeral aún resonaban en mi pecho, tomé una decisión. Si quería la verdad, tenía que volver a la casa que una vez había sido mía. Frank me llevó a Princeton, donde la casa de los Marshall se alzaba como un monumento a todo lo que David y yo habíamos construido. 35 años de risas, discusiones, mañanas de Navidad y conversaciones nocturnas habían vivido dentro de esas paredes. Ahora pertenecía a Caleb y Savannah, transferida después de la muerte de David porque yo había creído que la familia significaba algo. La calle estaba tranquila cuando llegamos cerca de la medianoche. Las luces del porche parpadeaban aquí y allá, pero no había movimiento.
Mi mano tembló mientras deslizaba la vieja llave de latón en la cerradura de la puerta trasera. Caleb nunca me la había pedido de vuelta. ¿Por qué lo haría? Por lo que él sabía, yo estaba en el fondo del Delaware. El clic de los pasadores me envió un escalofrío por la columna vertebral. La casa olía diferente tan pronto como entré, colonia cara, productos de limpieza ásperos, algo artificial que enmascaraba lo que realmente era, ya no era mi hogar. Me moví lentamente por las habitaciones, con cuidado con la linterna que Frank me había dado. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, pero debajo de ellos vislumbré nuevos sofás de cuero, un sistema de entretenimiento mucho más grande de lo que nunca le habría permitido a David comprar. En los mostradores había cuencos de fruta importada y botellas de vino con etiquetas que no reconocía. No era una casa que alguien visitaba, era una casa en la que alguien vivía. En la cocina, el refrigerador zumbaba. Dentro había comestibles frescos, del tipo que se entrega semanalmente, verduras orgánicas, queso francés, fórmula para bebés. Mi pulso se aceleró. Era la oficina de arriba, el viejo estudio de David que guardaba la verdad. El escritorio ya no era su espacio de trabajo ordenado, los papeles se derramaban por la superficie, las carpetas apiladas en montones ordenados. En la parte superior, estampado en negrita con letras negras, había una carpeta etiquetada como Proyecto Elena. Mi estómago se puso frío. Adentro había informes médicos, páginas y páginas que describían un deterioro cognitivo, supuestos lapsos de memoria, alucinaciones que nunca había tenido. Cada documento llevaba mi nombre, algunos con firmas falsificadas, otros autenticados por doctores que no conocía. Había notas sobre incidentes escenificados, olvidar una cita, mezclar medicamentos, extraviarse en una cena. Recordé esos momentos, Savannah susurrando la fecha incorrecta, Caleb cambiando los frascos de pastillas. Cada error había sido diseñado. No solo intentaban robar mi fortuna, me estaban reescribiendo. Tomé fotos con una cámara desechable que Frank me había dado, mis manos temblaban. Fue entonces cuando sucedió, un sonido suave, frágil, inconfundible, un bebé llorando. Me congelé, cada nervio de mi cuerpo alerta. El sonido flotó desde el segundo piso, delgado pero real, serpenteando por los pasillos como un fantasma. Caleb y Savannah no tenían hijos. Siempre habían insistido en que estaban demasiado ocupados, demasiado ambiciosos. Entonces, ¿de quién era el bebé en mi casa? ¿Y por qué lo estaban escondiendo? Me quedé congelada en el pasillo, mi corazón martilleando. El llanto se alzó de nuevo, quejumbroso, insistente, haciendo eco en las habitaciones vacías. Por un momento, me pregunté si el dolor y el agotamiento lo habían conjurado, pero no, el sonido era real. Subí sigilosamente las escaleras, cada escalón gimiendo como una advertencia. Los llantos del bebé me llevaron al dormitorio de invitados, el que Savannah siempre había odiado porque olía a viejo. La puerta estaba entreabierta, la empujé para abrirla, y mi aliento se detuvo. Adentro había una guardería. El papel tapiz había sido arrancado y reemplazado con nubes pastel. Una cuna blanca se alzaba contra la pared del fondo, cubierta con un dosel. Estantes forrados con animales de peluche y juguetes nuevos brillaban en la tenue luz. Y allí, envuelto en una manta cara, yacía la fuente de los llantos, un bebé de no más de unas pocas semanas, su rostro rojo de necesidad. Mis rodillas casi se doblaron. Caleb y Savannah nunca me habían dicho que estaban esperando. Había visto a Savannah solo unos días antes en el yate, delgada, radiante, no una mujer recuperándose del parto. Entonces, ¿de quién era este niño? Di un paso cauteloso más cerca, luego me detuve cuando los faros barrieron la ventana. Una puerta de coche se cerró de golpe afuera. Mi sangre se convirtió en hielo. Caleb y Savannah estaban en casa. Salí corriendo escaleras abajo, agarrando la cámara desechable contra mi pecho. Para cuando sus voces flotaron a través de la puerta principal, me había deslizado por la parte trasera hacia el jardín. No dejé de correr hasta que llegué a la esquina donde esperaba la camioneta de Frank. Me metí adentro sin aliento, mi pulso salvaje. Hay un bebé. Jadee. En la casa, un recién nacido. Las cejas de Frank se alzaron. ¿Qué? Están escondiendo a un niño, no sé de quién, pero no es de ellos. El motor retumbó mientras nos alejaba de la acera, su rostro sombrío. Eso ya no es solo codicia,
Elena, eso es algo más oscuro. Tenía razón, y yo necesitaba respuestas. A la mañana siguiente, Frank me presentó a alguien en quien confiaba, una investigadora privada llamada Laura Kahn, una mujer de ojos afilados de unos 40 años con la paciencia de un detective. Escuchó mientras le contaba todo. Cuando mencioné al bebé, su expresión se endureció. Conozco un lugar que coincide con este patrón, dijo. Una clínica privada al otro lado de la frontera estatal, discreta, cara, se especializan en arreglos de subrogación. En cuestión de días, Laura confirmó lo que temía. El bebé en mi antigua casa había nacido solo 3 semanas antes. La madre subrogada, una fugitiva de 17 años llamada Anna Rivera de Pensilvania, había muerto repentinamente durante el parto. Sin familia, sin consultas, una chica sana, sin complicaciones, dijo Laura, deslizando el archivo hacia mí. Pero los registros dicen arresto cardíaco, demasiado conveniente. Me quedé mirando la foto de Anna, una niña ella misma, sonriendo tímidamente a la cámara. Caleb y Savannah no solo habían robado mi fortuna, habían robado una vida. El archivo que Laura me entregó se sentía más pesado que una piedra. La cara sonriente de Anna Rivera me miraba fijamente, congelada en el tiempo, una adolescente cuya vida había sido traficada. Mis manos temblaban mientras trazaba los bordes de la fotografía. Alguien arregló esto, susurré. Caleb y Savannah no tienen el cerebro para algo tan elaborado. Laura asintió. Exactamente, las clínicas de subrogación no solo dejan entrar a menores, hay un manejador, un intermediario, alguien con poder que lo hace todo legal en el papel. La semana siguiente, ella profundizó, revisando los registros de propiedades, los documentos legales y los nombres vinculados a la supuesta clínica. Un nombre aparecía una y otra vez, como una sombra acechando en el borde de cada documento. Claudia Mercer, una abogada de bienes raíces en Newark, pulida, respetada y aterradoramente eficiente. Mercer se especializaba en transiciones familiares. En la superficie, ayudaba a las familias ricas a navegar la planificación de la herencia. Debajo de esa máscara, Laura descubrió un patrón más oscuro, docenas de clientes mayores que habían muerto bajo circunstancias misteriosas pero convenientemente programadas. Ella está dirigiendo una red, dijo Laura, esparciendo fotos de vigilancia a través de la cocina de Frank. Tu hijo y tu nuera son solo peones. Mercer recluta a parientes codiciosos, fabrica evidencia de declive mental y despeja el camino para la herencia. He rastreado al menos 20 muertes sospechosas relacionadas con sus clientes en los últimos 5 años. Las imágenes me helaron. Claudia saliendo de autos de lujo, estrechando la mano de hombres con trajes, deslizándose en hospitales y clínicas privadas, siempre allí, pero nunca directamente vinculada a las muertes. Entonces ella es la mente maestra, dije, mi voz baja, y Caleb me entregó en sus manos. Laura golpeó una foto, una toma granulada de Claudia saliendo de la misma clínica donde Anna había muerto. Mercer estuvo allí esa noche. Los testigos dicen que supervisó el nacimiento personalmente. El bebé fue entregado. Anna nunca se fue viva. Me llevé una mano a la boca. La traición de mi hijo ya me había herido profundamente, pero esto era monstruoso. Creen que estás muerta, continuó Laura. Mercer se está moviendo rápido. Está presionando la sucesión a través de los tribunales. En semanas, tu patrimonio pertenecerá a Caleb, Savannah, y ese bebé. Mi garganta se tensó. Ella volverá a matar si tiene que hacerlo, ¿verdad? Los ojos de Laura no se inmutaron. Ya lo ha hecho. Y si se entera de que sobreviviste, no se detendrá hasta que te hayas ido para siempre. El peso de ello se posó sobre mí como un sudario. Mi hijo ya no era solo codicioso. Estaba enredado en una máquina que devoraba a los vulnerables, lavando el asesinato en herencia. Por primera vez desde que me empujaron al río, sentí miedo real, no solo por mí misma, sino por ese bebé arriba en mi antigua casa, vivo, pero viviendo en tiempo prestado. La decisión me llegó una noche de insomnio en la mesa de la cocina de la señora Chen. No podía seguir corriendo. Si Claudia Mercer era la araña en el centro de esta red, necesitaba meterme en la red yo misma y obligarla a salir a la luz. A Laura no le gustó, a Frank le disgustó, pero no había otra manera. Mercer era demasiado cuidadosa, demasiado aislada, necesitaba creer que yo era vulnerable, rota, desesperada.
Entonces hablaría, y cuando hablara, tendría la evidencia para destruirla. El plan era simple, aterrador y completamente loco. Confrontaría a Caleb y Savannah en mi antigua casa, sabiendo que Mercer vendría a terminar el trabajo. Grabadoras ocultas colocadas antes por Laura capturarían cada palabra. Frank estaría estacionado cerca con agentes federales que Laura había alertado en silencio. Cuando llegó la noche, me deslicé por la puerta principal de la casa de Princeton justo antes del anochecer. Mi corazón latía mientras me sentaba en el viejo sillón de David, el mismo lugar donde una vez había leído el periódico todas las mañanas. Quería que me vieran allí primero cuando entraran. La puerta se abrió exactamente a las 7. Caleb se congeló en la entrada, las llaves cayendo de su mano. Su cara se puso blanca. «Hola, cariño», dije uniformemente, mi voz firme a pesar del temblor en mis huesos. «¿Me extrañaste?» El grito de Savannah perforó el aire, crudo y estridente. Por un momento, pensé que podría desmayarse. Caleb simplemente se quedó allí temblando, como si estuviera mirando a un fantasma que se negaba a quedarse enterrado. Antes de que pudieran hablar, otra presencia llenó la habitación. Claudia Mercer entró como si fuera la dueña del lugar. Su traje sastre impecable, sus ojos fríos y evaluadores. «Bueno», dijo, su tono afilado como el vidrio. «La mujer que se niega a morir», dijo, un portafolio de cuero en la mesa de café, mirándome como si fuera un mero inconveniente. «Esto es imprudente, señora Marsal, muy imprudente». Crucé las manos en mi regazo. «Lo es. ¿O es imprudente para usted sentarse aquí y admitir lo que ha estado haciendo?» Ella dio una sonrisa delgada. «Cree que me ha acorralado, pero yo proporciono un servicio. Familias como la suya anhelan la libertad de las cargas. Lo hago limpio, eficiente, legal. Llámelo aceleración de patrimonio si quiere». El viejo se despide pacíficamente, el joven hereda antes, todos ganan. Sus palabras eran veneno disfrazado de razón. Caleb tragó saliva, Savannah le agarró el brazo y me incliné hacia adelante, mi voz baja y tranquila. «Ha asesinado a personas, docenas, y esta noche, el mundo va a escucharla decirlo». Los micrófonos ocultos parpadearon en rojo en la oscuridad. Y luego, justo en el momento, las ventanas se rompieron cuando los agentes se precipitaron por cada entrada. El caos estalló cuando los agentes invadieron la casa, el crujido de las botas contra el suelo de madera, los gritos de comandos, el chasquido metálico de las esposas. Todo se mezcló en una tormenta de justicia que había estado esperando desde el día en que Savannah me empujó al río. Claudia Mercer intentó correr, se dirigió a la cocina, sus tacones caros patinando por el suelo, pero no llegó a más de 6 pies antes de que 3 agentes la derribaran, su portafolio de cuero esparciéndose como alas rotas. Caleb y Savannah se quedaron paralizados en el sofá, sus máscaras de compostura despojadas, sin dejar nada más que caras pálidas y manos temblorosas. Claudia Mercer, ladró un agente, está bajo arresto por conspiración para cometer asesinato, crimen organizado, fraude electrónico y abuso de ancianos. Sus labios se curvaron, pero no dijo nada. Luego los agentes se volvieron hacia Caleb y Savannah. El silencio fue más fuerte que cualquier grito mientras le leían a mi propio hijo sus derechos. Sus ojos se dirigieron hacia mí, desesperados, suplicantes. «Mamá», susurró, su voz quebrándose. No quise que llegara tan lejos. Pero lo había hecho. La tormenta legal que siguió duró meses. Claudia Mercer fue condenada por todos los cargos, sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional. Su red se desmoronó como una cuerda podrida, doctores, abogados, incluso un juez de sucesiones cayeron con ella. Caleb y Savannah aceptaron acuerdos de culpabilidad, 25 años y 20 años, despojados de la riqueza que habían intentado robar. Pero el capítulo más importante no fue escrito en una sala de tribunal, fue escrito en un tribunal de familia en una cámara tranquila donde solicité la custodia del bebé, el hijo de Anna Rivera. Me paré ante el juez, sosteniéndolo en mis brazos. Sus ojos oscuros, tan serios para alguien tan pequeño, me estudiaron con una especie de confianza silenciosa. «Su nombre será Samuel Rivera Marsal», le dije al tribunal. «Rivera por su madre, que le dio la vida. Marsal por la familia que lo amará, no lo usará». El mazo golpeó, la custodia fue concedida. Ahora 5 años después,
Samuel es un niño lleno de risas y preguntas. Él sabe la verdad. Sabe que su madre biológica fue una joven valiente que quería que él viviera. Él sabe que las personas que intentaron criarlo no eran familia, solo ladrones cegados por la codicia. Y él sabe que el amor real, es una elección, no un linaje de sangre. A veces, cuando lo meto en la cama por la noche, recuerdo el río, las manos frías de la traición arrastrándome bajo el agua, pero luego lo miro a él, a salvo y sonriendo, y sé por qué sobreviví. La familia no son las personas que comparten tu nombre, la familia son las personas que te eligen, te protegen y se quedan a tu lado cuando la corriente se levanta. Esa es la única herencia que importa.